Ahora nos toca presentar a Vanessa Rubio, legisladora, senadora de la República y una prestigiada economista. El Congreso de la Unión podría presentar un plan para la recuperación económica después de la pandemia. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Tere. Saludo con mucho cariño a todos los miembros de Futuro 21. Yo no soy miembro de esta organización, pero respeto mucho y le doy alta valía a este diálogo democrático que están construyendo. Así es que, bueno, pues encantada de participar y de dar algunas ideas. Yo quisiera centrar mis comentarios en 3 puntos. Sí, el Congreso definitivamente puede participar desde hace tiempo, puede participar hoy, puede participar en el futuro, tanto para proponer esquemas para atender la pandemia, la situación de salud, como la posibilidad de que la crisis económica no sea tan dura para la población. Desafortunadamente no hemos tenido la posibilidad de diálogo. En el Senado de la República se nos convocó esta semana solamente para ver la ley de amnistía. No se quiso, no se tuvo disposición para poder tratar ninguna de las dos crisis, ni la de salud ni la económica, lo cual pues nos dio mucha frustración a muchos senadores, pero simplemente los números no dan para que nosotros podamos imponer agenda y bueno, pues esto lo tendremos que seguir trabajando en los próximos meses. Pero miren, lo que estamos enfrentando hoy creo que tiene 3 variables. Uno es en qué situación nos toma, en qué situación toma a México esta pandemia y esta crisis económica. 2, qué tamaño tiene esta pandemia y esta crisis económica. Y 3, qué respuestas se han dado ante estas 2 crisis. ¿Cómo nos toma esta situación? Yo les diría, nos toma en una situación debilitada en lo económico. Debilitada en lo económico porque, como bien dicen, no estábamos creciendo antes al potencial que tiene México. En eso estoy completamente de acuerdo. 2.5 promedio los 6 años anteriores. Es correcto, podemos crecer más y debemos crecer más, pero siempre 2.5 es mejor que 0 en cualquier circunstancia. Y eso fue lo que crecimos el año pasado. En 2019 el crecimiento de México fue menos 0.1%. Entonces veníamos de un debilitamiento de la economía y además veníamos de un debilitamiento de la inversión y de los inversionistas nacionales y extranjeros, de la confianza en México. ¿Por qué? Porque se decidió cancelar el aeropuerto. Uno puede tener muchas opiniones al respecto, pero es un choque a la confianza porque les cambias las normas y las reglas y la certidumbre a los inversionistas. Y número 2, se tomó la decisión de no permitir inversión privada prácticamente en el sector energético, sobre todo en Pemex, y a falta de inversión privada lo que se le tiene que meter son recursos fiscales. Entonces, lo que se ha hecho es debilitar la posición fiscal de México por ponerle recursos a Pemex. Les doy nada más un dato. Pemex perdió el año pasado 346,000 millones de pesos. Yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, imagínense esos 346,000 millones de pesos, lo que nos serviría ahorita para médicos, para enfermeras, para medicinas, para infraestructura y desde luego también para este fondo, por ejemplo, de garantías líquido de la que hablaba el gobernador Corral, que yo estoy completamente de acuerdo, fondo de garantías líquido en la banca de desarrollo para potenciar el crédito y para poder dar crédito por parte de la iniciativa privada. Hay muchos más esquemas, se pueden hacer bursatilizaciones, fibras, pero hay con qué salir adelante. Bueno, entonces esa era la situación en la que nos encuentra y además nos encuentra también con un downgrade para Pemex. Eso es en donde estábamos. Viene el choque del coronavirus, viene el choque de la crisis económica. La economía mundial el año pasado creció 3%. Se calcula que este año al menos caiga 3%. Ese es el tamaño del choque. Y bueno, pues para México ya se han dado algunos datos. Yo me quedo con que miren, la peor caída histórica que ha tenido México ha sido en 1995 y nuestro PIB cayó menos 6.3. Si pensamos que entre el Fondo Monetario y Bank of America están calculando que se va a crecer menos 6.6 hasta más de 10% negativo, quiere decir que esta va a ser sí o sí la crisis histórica más grande económica que haya atravesado México. En ese sentido, tenemos las respuestas que se han dado. Y yo diría que las respuestas pues nos han quedado a deber. Coincido en que lo que hizo Banco de México antier es estupendo. Son una serie de medidas muy buenas, no nada más
el corte en la tasa que hizo de 50 puntos base de 6.5 a 6, que era muy importante, pero todas las medidas para dar liquidez, para flexibilizar los requisitos para crédito, es algo inédito. Qué bueno que tenemos una institución central, técnica y autónoma. No se nos olvide, es muy importante fortalecerla, no debilitarla, ni siquiera presupuestalmente, porque por esto tenemos estos contrapesos tan importantes en esta coyuntura. Muy bien por Banco de México, pero el gobierno nos ha quedado muy corto. Han habido algunas señales de adelantar programas sociales a los adultos mayores. Yo diría, no adelanten, páguenles recursos extraordinarios, porque luego entonces lo que vamos a hacer es patear el problema. Y también algunos iniciativas que ha tomado el IMSS para la parte de aportaciones y algunos créditos a pymes. No es suficiente para el tamaño de choque de la economía que vamos a tener. Se requiere un plan robusto, grande, suficiente, que junte al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los poderes estatales, a la academia, a la sociedad civil, a los expertos, a los empresarios de todos niveles, para hacer un gran acuerdo nacional del tamaño de la crisis que estamos enfrentando. Si no, desafortunadamente México, a diferencia de otros países, que esto va a ser un bache significativo, pero un bache, para nosotros puede ser un hoyo muy profundo y largo. Recordemos que ya van a haber habido al cierre de diciembre 2 años de cero crecimiento, uno de menos 0.5 y uno muy probablemente que andará entre menos 6 y menos 10. No podemos desperdiciar la oportunidad de acotar los daños de esta crisis para México, de apoyar a la población vulnerable y de no permitir que se destruya la planta productiva de nuestro país. Así es que sí necesitamos un acuerdo grande y suficiente. Todavía tenemos una ventanita de tiempo para hacerlo. Qué bueno que este tipo de iniciativas vayan a abonar con ese objetivo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Vanessa Rubio. Gracias, Vanessa, por todo lo que has aportado en este diálogo, en este debate que hoy ha hecho Futuro 21.